Hola, hola, hola. Marta, ¿ya estás por ahí? Martita, empezamos cuando tú me digas. Buenas tardes a todos. Aquí estamos en la ciudad de Puebla. Hola, Pita, qué gusto verte, mi vida. No sé si ya empezamos o conectarnos. No sé si ya Marta está lista para que me diga cuándo arrancamos. Vamos a platicar de los abuelos y de lo que los abuelos representan. A ver qué tal. Marta, tú me dices. Amiga Lupita, gracias. Estamos aquí, en el nombre de Dios, a ver qué tal. Qué bueno que estás ahí, me da gusto. Tú nos dices, Martita. Pues vamos a empezar. Antes que nada, muchísimas gracias al IMEX, como siempre, que me hacen el favor de confiar. Al INDEFA, Marta, muchas gracias. Pues vamos a platicar un poco sobre los abuelos. Y ya se imaginarán que hoy por hoy es el tema que, bueno, más me apasiona, más me gusta, más todo, porque de veras es una etapa maravillosa que Dios nos permite vivir cuando piensas que ya la vida está acabando. Y de eso es de lo que vamos a platicar. ¿Por qué los abuelos son un refugio seguro y por qué es importante la presencia de los abuelos? Bueno, para estar un poco en la modernidad, vamos a empezar platicando algo que siempre me piden y que es importante. Cuando les digo, ¿qué tema les gustaría? Invariablemente me dicen autoestima. Autoestima es algo que preocupa a la gente, es algo que siempre estamos pensando que nos puede dar seguridad y es muy cierto. Vamos a ver un poquito. La autoestima y por qué tiene que ver los abuelos en algo así que me van a decir, bueno, Marilupe, autoestima sí, pero los abuelos, ¿por qué? Bueno, fíjense que Aquilino Polaina, en su libro Familia y Autoestima, dice que la autoestima es la creencia acerca del propio valor, que en mucho se aprende en la familia. O sea, aprendo a quererme, aprendo a conocerme, aprendo a saber quién soy en familia. Y él habla de la autoestima familiar como una muralla de fortaleza, fíjense, que protege a la familia nuclear. O sea, esto es sentirte seguro de ti mismo, cuyos socios fundadores y primera generación son los abuelos. Fíjense qué importante, o sea, esto de la autoestima, que es algo que a todo mundo nos preocupa, nos interesa, está muy relacionado con los abuelos. Porque Aquilino Polaina habla de que somos esa muralla que protege a la familia y cuyos socios fundadores son los abuelos. Son la opción de ponerse en contacto con las raíces. Por eso los abuelos son tan importantes y entender con claridad de dónde se procede. Y en este tema de la autoestima, saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces, es importante. Este es un importante papel que debemos llevar a cabo, ¿sí? Abuelos, con una cosa bien importante, respetando la autonomía de la familia naciente. Porque ese es un problema que luego tenemos grave. No sabemos como abuelos, digamos, respetar esa autonomía. Lo vamos a ver más adelante. La relación abuelos-nietos es algo muy importante para ambos y debe fomentarse. Es importante fomentar esta relación porque, como bien dice David Isaac, es una relación complementaria. ¿Por qué? Porque los abuelos tienen mucho pasado y por la edad menos futuro. Y los nietos tienen mucho futuro y aún poco pasado. Entonces esto hace que sea una relación muy complementaria, muy importante para todos. Además de ser naturalmente una relación de complicidad. Y eso es maravilloso porque aún siendo chiquitos, nosotros tenemos nietos muy pequeños todavía. Las mayores tienen 3 años, Regina y Sofía, pero si ya te cuentan, ya se acerca a contarte cosas así como de, te cuento qué y me pasó, ¿no? Entonces es una relación que se va construyendo y es como de complicidad. El abuelo da pasado a tu nieto, porque le dice de dónde vienes, cómo éramos, pero claro, ¿qué pasa?
pasa que el nieto te da futuro, porque tú crees que ya no lo tienes. Los abuelos decimos, no, ya nos falta poquito, ya estamos grandes, estamos a más de la mitad de nuestra vida. Y entonces, claro, los nietos nos dan ese futuro que nosotros ya no estamos viendo. Por eso se da un fenómeno psicológico bien interesante. Los abuelos rejuvenecemos. Véanos, rejuveneces. Ya te sientes como que estás al final de la vida y llegan estos maravillosos seres que de alguna manera le inyectan a tu vida muchísimo, muchísimo futuro. Y entonces empiezas a sentirte muy, muy realizado. Esta es la razón por la que se considera una relación privilegiada. La Biblia ya habla de que es la corona de la vida. Y como en todas las cosas, tiene razón, claro. Es la corona de la vida porque cuando sientes que ya todo está acabado, llegan estos maravillosos siempre seres. Pero fíjense, algo que no es de ningún autor que haya leído, pero que yo pienso. Dios, que es amor infinito para cada uno de nosotros y que siempre vela por nosotros, en la adolescencia, yo siempre lo he comentado, nos da una segunda oportunidad para que podamos entender, resolver, ir viendo cosas de nuestro pasado o de nuestra niñez que quedaron como, pues sin haber sabido encauzar. Y entonces como que en la adolescencia, al ver reflejado en tus hijos muchas actitudes, tú tienes una segunda oportunidad. Pero hoy que soy abuela, reconozco y agradezco a Dios que con los nietos te da todavía una tercera oportunidad. ¿Por qué? Porque a través de ellos empiezas a ver cosas que dices, híjole, eso a mí me pasaba de chiquita y yo no entendía qué pasaba. Y yo pensaba que mis papás, y esto me está pasando mucho a mí, por eso se los quiero compartir. No lo he leído en algún autor y si alguien lo tiene, pues me lo pasan para complementarlo más fuertemente. Pero lo que sí estoy convencida es de que el amor infinito de Dios con nuestros nietos nos está dando una tercera oportunidad para poder resolver, corregir, ver muchísimas cosas que nosotros pues teníamos. Pero sobre todo, ¿saben qué es lo que me parece? Que es en lo que más tenemos que trabajar como abuelos y que identificar esas conductas que nos hicieron daño nos ayudan, nos da una oportunidad más para perdonar y perdonarnos. ¿Cuántas cosas que hicimos no somos capaces de perdonarnos? Y cuánta gente que sentimos que nos dañó no somos capaces de perdonar. Y entonces Dios, con su infinito amor, cuando somos abuelos, nos deja una tercera oportunidad para identificar cosas y aprender a perdonar y perdonarnos. Hablábamos un poco de la autoestima y de por qué los abuelos son importantes en esta muralla de la que habla Quirino Polaina. Se tendría muchísimo que hablar, pero esta charla no es específica de autoestima. Pero yo creo que por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nosotros mismos, es necesario que entendamos que para tener una autoestima equilibrada hay dos necesidades básicas que deben ser cubiertas. Primero, reconocerme digno de que me amen. Eso es bien importante. Y saberme valioso, capaz de manejar lo que me rodea con eficiencia. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos ayuda mucho, 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 mucho como abuelos. Pero para ayudar en la formación de nuestros nietos es fundamental. Fíjense, los niños tienen que aprender que son muy valiosos. Para un niño pequeño, fíjense, sus papás son un espejo infalible. Las palabras de ellos tienen mucho más peso que la realidad, ¿sí? Por ello, quiero decirles algo que es importantísimo. Corresponde a los padres, en primerísimo lugar, estar cuidando todas estas cosas de nuestros hijos, de sus hijos, perdón, porque ellos siempre serán los primeros y más importantes formadores de sus hijos. Pero hay que reconocer que los abuelos podemos ser grandes colaboradores. Colaboradores siempre respetando y respaldando lo que nuestros hijos digan y cómo estén educando a sus hijos. Y aquí entramos en un tema que es un poquito escabroso en algunos casos, que es la relación abuela-nuera o yernos. Esta relación no goza de muy buena fama, y se tiene que trabajar muy fuertemente en ello, con respeto siempre, entendiendo, fíjense, esto es bien importante, que si nuestro hijo o nuestra hija eligió a esa persona,
fue su mejor elección. Yo siempre les digo, cuando alguna de mis amigas me dice algo, le digo, oye, ¿no llevabas años pidiéndoselo a Dios? Y ahora no vamos a confiar en la decisión que se tomó. Entonces esto es bien importante, ¿sí? Que lo entendamos. Y otra cosa, a todas las abuelas y abuelos que me escuchen, fíjense, como el amor es un acto de la voluntad, no es un sentimiento, el sentimiento ayuda, debemos empeñarnos en querer cada día más y mejor al esposo o a la esposa de nuestros hijos. Y claro que lo tenemos que trabajar, porque nosotros tenemos que empeñarnos en ganarnos su amor y en nosotros amarlos, como son, con toda su historia, pero amarlos, porque son los padres de nuestros nietos. Ya con ese regalazo que nos han dado, tendríamos que estar agradecidísimos y ya por ese simple hecho, apreciar y amar mucho más a nuestro yerno o a nuestra nuera. Pero querer al nieto siempre es más fácil, siempre será más fácil, porque es un amor ligero, sin ataduras, que no se deja influir. Y ese amor siempre es correspondido por el nieto, que no pide nada a cambio más que el amor de su abuelo. Pero sí tiene tropiezos, muchos tropiezos, este amor que parece incondicional. ¿Y saben cuál es el más grande tropiezo que podemos tener? El deseo de controlar y arreglar, ya sea a nuestro nieto, ¿sí? O a alguno de sus padres, que casi siempre es el que no es nuestro hijo, que es al que le vemos más defectos. Y creemos que porque somos abuelos y tenemos canas, aunque nos las pintemos, nos corresponde imponer nuestra sabiduría. Y es donde empiezan los graves conflictos familiares con los abuelos. ¿Sí? Cuando el matrimonio de tus hijos está bien, cuando ahí la van llevando con los problemas naturales de la vida, ¿sí? Lo que va a pasar es que te vas a encontrar con una resistencia natural y el no te metas, ma, o no te metas, pa, ¿sí? Pero si hay algún tipo de conflicto, podemos, sin quererlo, ser nosotros los detonantes de grandes y graves problemas entre ellos. Porque cuando empieces tú a decirles algunas cosas y entonces empiezan nuestros hijos de, hasta mi mamá me lo decía, yo ya sabía, mamá se daba cuenta antes. Estas cosas son gravísimas. Por eso tenemos nosotros que hacer un alto en el camino, abuelos, y revisar la diferencia entre ayudar y apoyar, que siempre será muy bueno, la ayuda de los abuelos, y meternos de más para controlar y dominar, que también se nos da. Cuando con nuestros años, madurez, experiencia, ese juez interno que tenemos con toga y birrete, por su experiencia, determina que los padres están educando mal, cuidado, estamos metidos en problemas. Que no sea, ¿sí?, a nuestra manera la educación de nuestros nietos, no significa que lo estén haciendo mal y que no estén haciendo su mayor esfuerzo, ¿sí? Yo siempre les digo, a ver, miren, a mí la empatía me parece que es así como ponerte en el lugar del otro es importantísimo, porque desde ahí ves las cosas diferentes. Fíjense, yo le digo, ¿qué pensarían ustedes si en el lugar de nuestra nuera o de nuestro yerno, si con la mejor intención del mundo, recordemos nuestra juventud, tu suegra, tu amiga, la tía, te criticaban cuanto hacías en la educación? ¿Qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? Ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Entonces, es importante que si estuviéramos que nosotros entendamos esta diferencia muy importante, apoyar, ¿sí? Apoyar para controlar y dominar no es algo bueno. Porque entonces, ¿saben qué está pasando? Nos volvemos los abuelos metiches de buena intención, pero metiches de más. Y saben que en el fondo, a ver, hay que analizar.
Pía Rodríguez, que les ha dado pláticas, me encanta cómo maneja lo del miedo. Yo estoy convencida de que en el fondo, cuando nos metemos de más, cuando estamos haciendo comentarios indebidos, es miedo a perder su amor, a que se lastimen, a que hagan el ridículo, a que les vaya mal en la vida, a que no vivan lo que yo viví. Eso, abuelos, es algo impresionante, que nos pasaba con los hijos y nos puede volver a pasar con los nietos. Que pensando que ellos no vivan lo que nosotros vivimos, no padezcan lo que nosotros padecimos, empezamos a olvidar que nuestros hijos y nuestros nietos no son una pancarta o una cartulina en blanco en la que nosotros vamos a poner la historia de nuestra vida como nos hubiera gustado vivirla. Ellos son seres independientes de nosotros, dotados de inteligencia, de voluntad, libres, y tomarán sus propias decisiones. Nosotros los acompañaremos, estaremos para ayudar, pero finalmente ellos son los que decidirán. Les decía yo, honestamente, ponernos en el lugar del otro. Imagínense el mensaje de una tía amiga de cuando éramos jóvenes que todo nos criticaba. Que todo nos criticaba. Y en mis tiempos así no se daba de comer, y en mis tiempos así no se cambiaba, y en mis tiempos, y yo sí tengo por ahí a alguien, y dices, no, me daba mucho coraje. Entonces, no hagas en otro lo que a ti te hacían y te molestaba o te hería. En cuanto a los nietos, hoy los abuelos enfrentamos otro gran reto. En la actualidad, los cambios generacionales se están dando de un modo muy rápido, y a los abuelos, no sé a ustedes, pero a mí como que me da miedo. La verdad es que sí, me da miedo. Pero como dice Pía, el miedo tiene dos, o te paras y te estancas, o el miedo te ayuda a impulsar, a hacer un alto, redefinir el camino, y te sirve como aliado. Entonces hay que ver nosotros qué queremos. ¿Nos da miedo lo que estamos viviendo? A mí sí, pero no nos debe paralizar. ¿Por qué? Porque ahorita el tener miedo a ver muchos cambios muy rápidos generacionales nos hace que ese juez que decíamos de toga y birrete, ¿sí?, con nuestros nietos, sobre todo en la adolescencia, se vuelva un inquisidor terrible, ¿sí? Y entonces los abuelos cerramos esta posibilidad y este canal de comunicación que estábamos diciendo que es tan importante. Porque tenemos que ser ese puerto seguro, ese lugar a donde el nieto, sin importar, y esto está tremendo lo que estoy diciendo, lo que esté viviendo, los errores que esté cometiendo, sepa que sus abuelos son un puerto seguro en el que van a poder apoyarse, contarles, y que juntos vamos a poder resolver las cosas. Abuelos, si realmente queremos que nos tengan confianza nuestros nietos e influir, tendremos que empezar por aceptar las grandes diferencias y cambios que están viviendo apresuradamente, aunque nos den temor. Es hora, abuelitos, de ponernos más que nunca, les digo, tenemos más tiempo, a encomendar, a pedir luz, a estar muy cobijados por nuestra oración, pero tenemos que adaptarnos y aceptar estas diferencias si queremos influir. Muy rápidamente, porque decíamos que esta no es plática de autoestima, les quiero recordar por qué. Por lo que decíamos, que Aquilino nos dice que los abuelos son un punto referente y la generación que influye, que cobija en autoestima a la familia, que la autoestima tiene varios pasos, ustedes los conocen, pero los vamos a platicar. El autoconocimiento, que no está mal hacer el propio, autoconcepto, una autoevaluación, ¿sí?, una autoaceptación, autorrespeto, y finalmente la autoestima. La autoestima, que es un trabajo que se va construyendo. La vida con tantos años te va enseñando que no es un lugar al que llegas, sino un lugar que vas recorriendo, porque somos seguros en muchas áreas y en otras no, y vas aprendiendo. Pero esto se aprende. Pero yo creo que a los abuelos, que sí, es bueno conocer a tus nietos, ayudarlos, todo, nos toca transmitir una parte de la autoestima que a mí como abuela me parece fundamental. Que hoy, con estos años que ya tengo, y con la experiencia, y con todo lo vivido, ¿qué te das cuenta? Dinero, un buen matrimonio, belleza, triunfos profesionales, pueden hacerte sentir bien por un tiempo, pero la comodidad
nunca será autoestima. Y esto lo aprendes con la vida. Porque cuando estás joven piensas que hay que estar bellísimo, que hay que tener más. Y claro, esto te la da, esta experiencia, y te la da solamente en la universidad de la vida. Y te das cuenta que todo esto, ¿sí?, te puede dar comodidad, te puede hacer sentir bien, pero que esto no es la verdadera autoestima. Me ha tocado, como ustedes, ver triunfadores a los ojos del mundo que dan pena. O sea, de verdad dices, híjole, parece que tiene todo, ay pobre, ay pobre. ¿Por qué? Porque no has desarrollado esta parte de la persona, que es lo que te da la espiritualidad, el sentido de trascendencia, ¿no? Y también me ha tocado ver personas que a los ojos de lo que dice el mundo no tienen nada, pero son seguros y felices. Y entonces, a mí siempre me ha parecido que es muy paradójico que los expertos no incluyan con mucha más fuerte en estos conceptos psicológicos términos como bondad y maldad, como comportamientos éticos que ayudan a tener una autoestima equilibrada. Esto siempre me ha llamado la atención porque dices, a ver, tendré que tener mucha más fuerza, ¿sí? Para que puedas tener una autoestima equilibrada necesitas comportamientos éticos de bondad, que te ayuden a pensar en el otro, que te ayuden a salir adelante y a sentirte seguro contigo mismo. Pero bueno, me queda claro que ponerse de acuerdo en esos temas tampoco debe ser fácil. Pero el aspecto de la autoestima que yo, con mis años, considero que es importantísimo y en el cual los abuelos podemos trabajar muy fuertemente con nuestros hijos, recordando quiénes deben ser los primeros y más importantes educadores y formadores, nuestros hijos, no nosotros. Pero ahora, aprendido esto y cuidando todo lo que debemos cuidar para no meternos de más, hay un aspecto de la autoestima que a mí me parece que nos corresponde en mucho a los abuelos: la congruencia. Mi padre, que en paz descanse, decía: hijos, la congruencia tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo. Y este dicho que nos repetía, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros a nuestros nietos les transmitimos que la congruencia tiene un precio y hay que estar dispuesto a pagarlo, ellos van a ser muy seguros de sus valores, de sus creencias, ¿sí? Porque su precio será ser congruentes. Y esto es bien interesante. Alguna vez, a los que me conocen y me han escuchado, les platico mucho que compré una vez en Sanborns un librito que decía ejercicios para una autoestima equilibrada. Y entonces, ejercicio número 1, a esas mañanas en que despiertas con el ojo hinchado, sin ganas de hacer nada, ¿no?, mírate al espejo, decía el librito, y repite 21 veces, soy bella, soy bella, soy bella. Y entonces te sentirás más seguro y podrás salir a la calle. Era un librito así. Y claro, ¿qué pasa? Que alguna vez cogí el librito, que no quería yo salir, repetí no 21 veces, a lo mejor 700, 800, pero dices, bueno, sí puedo salir, está bien, ¿sí? Pero yo les pregunto, abuelos, esta mañana, si yo no soy congruente, si no vivo, pienso y actúo en una misma línea, el espejito que nos dice el libro se va a romper en 1000 pedazos y no va a haber forma de que yo me sienta bien conmigo mismo. Por eso es tan importante que nosotros a nuestros nietos les transmitamos esto. Una autoestima equilibrada se consigue en gran parte cuando eres congruente, cuando piensas, vives, hablas y actúas de una misma manera, ¿sí? Y esto, abuelos, ¿cómo lo voy a poder enseñar a nuestros nietos? Como en muchas cosas, con el ejemplo. El mejor predicador es fray ejemplo. Si ellos empiezan a ver que sus abuelos tratamos de ser honestos, de vivir, de pensar y de actuar en una misma manera, ¿sí?, entonces nuestros hijos, nuestros nietos lo aprenderán a ver de nosotros. Esto de verdad, el ejemplo es tan importante que San Francisco de Asís decía a sus frailes: vayan, te está oyendo, papá. Se está oyendo cortado, papi. Carlos, que se oye cortado. Apaga, cámbiate, ¿no?
Gracias por avisar que está oyendo cortado. Decíamos que, como en mucho, y San Francisco de Asís decía, vayan y prediquen, y si hablen. Quiere decir, checa tu internet, quizás acercarse al módem. A ver, que está fallando. A ver, permítanme un segundo, que estas fallas técnicas son tremendas. No, tiene buena señal, está todo bien. A ver, por favor, me van diciendo si ya están checando el módem, pero si vamos mejor. ¿Se escucha mejor? Yo lo escucho bien, dice. Gracias. Yo lo escucho bien. Ok, Marta está escuchando bien. A ver, por favor, si alguien más me hace un favor de decirme para corregir, pero ya, vamos viendo aquí. Decíamos, gracias por decirme que están escuchando bien ya. Si hoy, el mejor predicador es Fray Ejemplo. Y Edison dice, me gritas lo que eres que no escucho lo que dices. Y todos los seres humanos observamos más que escuchamos de lo que la gente nos dice. Pero nuestros niños, más que nadie, los niños están observando todo. Gracias por avisarme. Todo lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, más que lo que les decimos, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. ¿Qué otra cosa deseamos que nuestros hijos aprendieron? Más pregúnteselo a nuestros hijos, más de lo que veían en nosotros, de lo que estábamos diciendo. Pero todo esto que se enseña por contagio es tan importante que cosas que nos corresponden a los abuelos dar a nuestros hijos, por ejemplo, la transmisión de la fe, el amor concreto a nuestros semejantes, lo van a aprender de lo que vean de nosotros, no de lo que digamos. Nosotros, los abuelos, podemos ser de gran ayuda en la transmisión de los valores. ¿Por qué? Primero, porque los niños se acercan con mucha más facilidad a nosotros como abuelos, ¿sí? Porque tenemos tiempo. La mayoría de nosotros no trabajamos con horarios específicos y entonces tenemos tiempos para ellos. Nuestro tiempo a su lado puede ser de gran calidad, ¿sí? Y les enseña algo bien importante, abuelos. El tiempo que nosotros les damos a nuestros nietos les enseña el valor de estar con. ¿Qué significa? El tiempo que nos dan les enseña a ellos que es muy valioso tu tiempo para el que amas. Y al estar con alguien, les transmites que es valioso. Y esto favorece su autoestima. Abuelos jóvenes, yo les voy a hacer una recomendación, porque cuando preparábamos la charla, los nietos se quejan de algo importante en los abuelos. Y me van a decir, Marilupe, ¿cómo crees? Los nietos se están quejando de que los abuelos, sobre todo los abuelos, digamos, más jóvenes, porque la tecnología, ya no los pelan, así me dijeron cuando estaba yo haciendo esta charla, por estar todo el tiempo metidos en el celular. Aunque no lo crean. Los nietos se están quejando de que sus abuelos pasan demasiado tiempo en las redes o en el celular o en el WhatsApp y que entonces ya no les están haciendo caso. Digo, este es un fenómeno de la modernidad, pero se los quiero compartir para que echemos ojo y veamos qué estamos haciendo y si realmente vamos a atender a nuestros nietos y dejar estas cosas de las redes un poquito, porque sí les está pudiendo. Y entonces me llamó la atención, por eso dije, se los voy a decir, ¿no? Decíamos que nuestro tiempo a su lado puede ser de mucha calidad, acuérdense, dejando un poquito los celulares. ¿Qué más podemos dar los abuelos a nuestros nietos? Experiencia y pasado difícil o fácil, pero que ya está pisado y aquí estamos. Cuando tú a los nietos les cuentas, por ejemplo, ahora que estamos viviendo este encierro y esta pandemia y este momento y todo, bueno, ahorita, por ejemplo, las mías son chiquitas, pero me encanta que ya llegan y me dicen, oye, abuela, ¿que estás muy enferma? Le digo, no, mi amor, no estoy enferma. Yo tampoco, entonces, ¿por qué no nos dejan ver?
Entonces me decía Regina, ¿no? Entonces hay que platicarles, explicarles conforme a su edad, porque esto es de verdad importante. Y algo que les voy a decir, el estar lejos en este momento no implica que los nietos y los abuelos no deban estar en comunicación. Las redes sociales, que no hay que abusar de ellas, como dicen los nietos, son para esto. Ahorita podemos hacer por Zoom, por Facebook, estar unidos, pero necesitamos vernos, no hablarnos por teléfono, porque nunca será lo mismo el contacto visual, aunque sea por estos medios, que el solo poder escuchar. Entonces yo sí les recomiendo que en este tiempo estemos mucho más unidos por las redes. Es una maravilla, es un regalo de Dios que haya permitido que tengamos que vivir esta pandemia con tanta tecnología que podemos usar a nuestro favor. Porque acuérdense, son herramientas que uno usa al favor. ¿Qué tenemos que hacer como abuelos? Generar detalles de encuentro. Ahorita está siendo un poco difícil por lo que vivimos, pero mandarles alguna cosita. Estaba ahora que fue Día del Niño, pues, que le digo a Carlos, ¿qué vamos a hacer con los gordos? Bueno, mandarles algo, aunque no, que sepan que sus abuelos están pendientes de ellos, aunque no podamos en este momento verlos lo que quisiéramos. Pero no se preocupen, yo estoy segura de que, no sé cómo, esto va a cambiar, sí, sanas distancias, lo que sea, pero tendremos que volver a convivir. A lo mejor tapabocas de lejos, no sé, pero vamos a volver a convivir. Y cuando eso llegue, hay que hacer actividades con nuestros nietos. Mis nietas son muy pequeñas, pero no saben cómo disfrutan cuando hacemos galletas. Ahora ya les compré para hacer chocolates. Bueno, les encanta lo que la abuela les va enseñando. Y eso son actividades que nos unen mucho a los nietos, ¿no? Platicar de los antepasados, esto es muy simpático, porque ya empiezan dice Regina, yo ese abuelo, hablo más de Regina porque mi Sofía está muy lejos, pero ese abuelo lo conozco, y dices, la foto de mi papá, claro que mi papá murió hace 8 años, 9, ella no lo conoció, pero como le hemos platicado, y la bisabuela le platica, y le platicamos, entonces ella ya lo conoce. Ya te puede contar como si de veras hubiera visto que al abuelo le gustaba estar en el campo, que al abuelo... ¿Por qué? Porque es muy importante para nuestros nietos que les hablemos de los antepasados. Platicarles, no saben cómo les gusta que les platiques de cuando eras chiquita. Yo la verdad no me acuerdo de cuando era chiquita, creo que muchas cosas de ser no muy real, pero a ver, Abu, cuéntame, cuando eras chiquita a ti te gustaba esto, a ti te gustaba hacer lo otro. ¿Por qué? Porque a los nietos eso les va dando identidad, va siendo ese puerto seguro que somos los abuelos en el que sabe de dónde proviene, quién es. ¿Sí? Entonces esto de verdad es importante. ¿Qué necesitamos enseñar ahora también a nuestros nietos como abuelos? A servir juntos. Yo les decía, este año, primero Dios, esperemos que ya podamos estar en la calle, pero para las fiestas navideñas ya quiero llevarlas, a que vayan a llevar, no a mandar, a llevarles ropa, juguetes, de lo que ellas tienen a los niños que tienen menos, pero que les pueden dar tanto a ellos. Y este ejercicio yo lo tenía planeado, primero Dios, para este diciembre, Dios dirá si se puede hacer. Pero la verdad es que tenemos tanto que hacer. Este mundo va a cambiar, muy probablemente, pero que va a haber necesidad, va a haber y mucha más. Entonces tenemos con nuestro ejemplo que decirles a nuestros nietos que estamos aquí para servir a nuestros semejantes, que siempre les digo que es la manera concreta de amar, porque implica mi libertad y mi voluntad para hacer las cosas. Rezar juntos con los niños, enseñarlos a rezar es una cosa hermosísima. Asistir a los sacramentos, en este momento no hemos podido hacerlo, pero los domingos escuchar la misa en la televisión es importante. Bendecir los alimentos, enseñarles a agradecer lo que tienen material y en los dones. Ahí vamos descubriendo los dones de cada uno de ellos y vamos enseñándoles a agradecerlo. Primero a Dios por tenerlos y luego entender que es una riqueza que les ha dado para ponerla al servicio de los demás. Y vas encontrando las vocaciones, las riquezas de cada uno, ¿no? Y esto es muy importante. Hay que ayudarlos a entender que la felicidad no es un lugar al que vamos a llegar, sino un camino que recorremos mientras aprendemos a amar. ¿Sí? Esto hay que enseñárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos, hay que decirlo, ¿sí? Que hay que enseñarles que la vida no acaba acá.
hay que decirles que hay trascendencia, que ellos están aquí de paso, que somos habitantes de este mundo, como diría la canción, por un rato, pero vamos a ser ciudadanos de una eternidad. Y que entonces lo que hagan aquí tendrá repercusión. Y se los puedes platicar dependiendo de la edad y los niños lo van a ir entendiendo y lo van haciendo vida. Y esto es algún regalo que podemos dar los abuelos. Hablar de lo maravilloso que es el ser humano, que siendo un todo, tiene parte corpórea, en la que debemos amar y respetar. Entonces, si desde chiquitos tienes que cuidar tu cuerpo, comer bien, dormir a tus horas, aprender a ir al baño. Todo eso es importante. Pero no eres lo único. También tienes una parte donde podemos enseñarles a distinguir sus sentimientos. Esto es bien bonito. Ahora, bueno, ahora que ya hay tantas cosas, cuando éramos nosotros jóvenes, ustedes son más jóvenes, pero cuando éramos jóvenes no había. Pero ahora, por ejemplo, mis nietos tienen un libro donde vienen las caritas y empiezan a identificar la tristeza, la alegría, el llanto, el miedo, y entonces les vas explicando y lo entienden muy, muy, muy bien. Pero también hablarles de que hay una parte espiritual del ser humano, donde radica la inteligencia, la voluntad, la libertad, el sentido de trascendencia, la fe, ¿sí? Y cuando nosotros le platiquemos a nuestros nietos sobre la fe, es importante ir a lo esencial, porque no nos corresponde, los papás les van a transmitir, nosotros vamos a ayudar. Acuérdense de esta parte, somos colaboradores, pero todo esto les corresponde a nuestros hijos y nosotros colaboramos hasta donde ellos nos permitan y lo que vamos pudiendo. Pero la fe, que es algo que yo siempre he pensado que le corresponde en gran parte a los abuelos, porque tienes tiempo, porque ya viviste las experiencias, porque hay que ir a lo importante y lo esencial. Hablarles a nuestros nietos del gran amor de Dios hacia nosotros. Un Dios que está pendiente todo el tiempo de nosotros, que nos ama inmensamente, que permite las cosas por amor. Esto es bien importante, que está presente en su vida, que los cuida. Después hablar también de la vida apasionante de Cristo, ¿sí? Y que vino aquí, dio hasta la última gota por ti, porque te amaba, vino y vivió en familia, siempre les digo, 30 años y 3 salió a predicar, pero él quería vivir en familia, por eso la familia es importante. Pero también no olvidemos hablarles de la importante y misteriosa acción del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Decirle que hay el Espíritu Santo que les va a decir lo que está bien, que todos los días tienen que pedirle. Y de verdad se van a sorprender cómo estos chiquitos van entendiendo y te van con su lenguaje a su medida, pero te van enseñando que van recibiendo estos mensajes. Y esto nos corresponde a los abuelos. En fin, ¿qué quiero decirles? Los abuelos, desde un amor pausado, tranquilo, podemos aportar tanto a la vida de nuestros nietos, que es un desperdicio no hacerlo. Porque de verdad ellos están abiertísimos, ¿sí? La primera y la tercera edad, digamos, la que estamos viviendo nosotros y nuestros chiquitos, tienen muchas cosas y muchas similitudes, muchas cosas parecidas y muchas similitudes. Se es más dependiente de los demás físicamente y emocionalmente, ¿eh? Los abuelos dependemos mucho emocionalmente de nuestros nietos y ellos también. Entonces, esta primera edad y esta tercera tienen esas similitudes, ¿no? Para los abuelos les cuesta menos demandar la ayuda de sus nietos que de los hijos. Se te cae algo, ya no puedes. Entonces, como que al nieto con más facilidad le puedes pedir ayuda, ¿no? Y esto de verdad es importante. Y a los les cuesta mucho menos trabajo ayudar a los abuelos que a los padres. Entonces, esta es una muy buena mezcla. ¿Por qué? Porque es una tierra fértil para inculcar valores que se vayan a convertir en virtudes en nuestros hijos. Porque siempre, esto es importante, ¿no? Hay escasez de falta de valores. No, valores hay muchas listas de valores. Ahorita podemos hacer una. Lo que no hay es valientes que los quieran hacer vida y hacerlos virtud en su vida. Y en esto podemos ayudar mucho a los abuelos. ¿Por qué? Porque con esta tierra fértil, como a los niños se les facilita
ayudar a sus abuelos, podemos enseñar la cortesía, la delicadeza, la devoción, el respeto, la fe, la gratitud, la veracidad. Todas estas cosas nosotros como abuelos podemos enseñarles a nuestros hijos. La unidad, la tolerancia, la responsabilidad, el respeto a los mayores, ¿sí? El amor incondicional. Porque los abuelos, que a lo mejor ya estás achacoso, que no tienes mucho que dar en lo material, pero es que amas incondicionalmente. Y entonces el niño va entendiendo que el amor, ¿sí? Que el amor es incondicional en la familia. Que te ama por el simple hecho de ser. Que el abuelo, a lo mejor en silla de ruedas, enfermo, ¿sí? Vale tanto que lo amamos incondicionalmente. Y que él, yo chiquito, a lo mejor débil, me ama incondicionalmente. El enseñarlos a amar de esta manera incondicional favorece no solo su autoestima, sino su seguridad mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hace sentirse capaces y pertenecientes a alguien que los ama sin esperar nada. Y esto de veras es importante. Como verán, abuelos, es mucho trabajo. La verdad es que sí, tenemos todavía mucho que hacer. Nada de, ahora me dicen abuelos, abuelas, bueno, a ver, entiendo que estamos viviendo tiempos difíciles. Esta famosa cuarentena que ya va para la segunda vuelta casi, bueno, está siendo difícil. Estamos solos, no estamos viendo a los nietos, te sientes triste. Pero abuelas les tengo una noticia. Esto es mucho trabajo, pero hay que hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, la vejez, dice Enrique Rojas, no depende de la edad, ¿sí? Sino que él habla de que hay una vejez biológica, bueno, que es así, es de nuestra edad cronológica, y una vejez psicológica, que no depende de los años que se tengan, sino de la ilusión por cumplir, ¿sí? Con algunos sueños. La frontera es la siguiente, y te los voy a leer como lo pone él. Una persona es vieja cuando empieza más a mirar hacia atrás que hacia adelante, cuando se centra más en los hechos pasados que en los proyectos futuros. Eso es la vejez psicológica. Una persona en quien la mirada hacia adelante ya escasea. Y ahora, pues claro, las cosas que estamos viendo no son fáciles. Nos hablan del virus famoso que acaba más con los viejitos y entonces dices, me va a tocar. O sea, todas estas cosas de miedo nos están pasando. Pero nosotros vamos a poder también fortalecer nuestro sistema inmunológico y estar mucho más preparados para lo que Dios quiera si tenemos visión de futuro. Si empezamos a decir, todavía tengo muchas cosas por delante. No puede, abuelos, escasear nuestra mirada hacia adelante, porque cuando empieza a escasear, ¿sí? Es cuando empezamos a decaer. No es tanto la edad biológica, sino la edad psicológica que nos dice Enrique Rojas. Entonces, ¿yo qué les quiero pedir esta mañana? Que tengamos la capacidad de sentirnos jóvenes psicológicamente, porque tenemos mucho trabajo. Tenemos estas pequeñas criaturas, o ya más grandes, adolescentes, que nos necesitan y nos siguen necesitando. Y ahí les va algo más grande. Hay tanta escasez de abuelos, si hay escasez de padres, de presencia paterna o materna en las familias, no les quiero decir la escasez de presencia de abuelos. Y entonces ahí tenemos un nicho de oportunidad. Tenemos que ser capaces de servir, de amar, de apoyar y de tener muchos nietos que a lo mejor no son de sangre, pero que necesitan de nosotros. Y entonces sentirte que tienes mucho por delante. Fíjense, ¿es importante preparar muy bien la vejez? Sí es importante, porque la vejez tiene dos grandes inconvenientes, la soledad y la inactividad. Hay muchos jóvenes viejos y muchos viejos jóvenes. Es esencial que al final de la vida nos coja con ilusiones y proyectos. La tercera edad debe estar marcada por dos cosas, muy bien importantes, abuelos: serenidad y benevolencia. Es decir, capacidad de ver las cosas con paz y con tranquilidad. Esta pandemia. Si nosotros no somos capaces de transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos que sí, es difícil, hay cambios, pero verlo con esto, con paz y tranquilidad. Y por otra parte, abuelos, si no tenemos la capacidad de ser benevolentes con nosotros mismos y con los demás,
no estamos realmente cumpliendo con esta parte que nos corresponde ya por la edad. 2 características tiene la tercera edad: serenidad y benevolencia. Trabajemos en ellos. Y luego esta parte que les decía de que la soledad y la inactividad, estamos solos si queremos. Porque hoy que tenemos que estar más separados, encerrados, puedes estar más cerca de los tuyos, ya decíamos, escríbales cartas. Por ejemplo, ahorita se me acaba de ocurrir una carta a cada nieto. Cómo te veo, qué espero de ti, en qué te quiero acompañar el día que te gradúes. O sea, vamos a hacer cosas que nos ayuden a ir teniendo este sentido de no soledad. Porque la soledad más terrible no es de esta soledad de estamos ahorita en un destierro, digamos, sino esa soledad del alma de saber que no hay quien vea por ti, que no hay quien te quiera acompañar, ¿sí? Entonces hay que trabajar en eso. Me parece que esto es algo importante. Decíamos, abuelos, que necesitamos trabajar, ya lo voy a repetir, serenidad y benevolencia, serenidad y benevolencia. Esto es importante. Tenemos que estar con el cuerpo bien cuidado, alimentarnos bien, ejercicios. Necesitamos tiempo, caricias y reconocimiento, siempre lo digo, de los que aman y nos aman. Cultivar las creencias de nuestra fe, ¿sí?, que son tan necesarias en momentos de confusión, de enfermedad y de pérdida, ¿sí? Esto es importante. Tenemos que empezar muy fuertemente como abuelos a cultivar estas creencias de nuestra fe, porque se necesitan y además porque sabemos que vamos a la mitad, un poco más de la mitad de nuestra vida, pero eso nos debe de llegar de fortaleza, ¿sí? Entonces, todo esto es importante. Vamos a hacerla. Pero bueno, ahí les va, abuelitos. Si creían que ya con esto van a tener mucho trabajo, les tengo más. El mundo no necesita abuelos. Miles de hogares, ya lo decíamos, sin abuelos, nos va a tocar serlos. Tenemos que generar ideas para ver en este nuevo mundo que va a cambiar seguramente, ¿sí? Tenemos que ver qué es lo que tenemos que dar. Abuelos, ahorita me lo está soplando mi querida Marisol, los abuelos somos los pilares de la familia. Esta fortaleza de la que hablábamos al principio. Y hoy que las cosas están cambiando, que hay incertidumbre, que hay más miedo, no podemos echarnos para atrás, abuelos. Ya tenemos experiencia de vida, cosas difíciles. Hoy nos está tocando enfrentar con nuestros hijos y nuestros nietos esto. Y tenemos que ser ese pilar, como dice Marisol, que dé la fortaleza a la familia. ¿Sí? Sin importar la edad que se tenga, tenemos que vivir con esta fuerza hoy más que nunca. ¿Sí? Y recordar algo que me gusta mucho, que es una frase que menciono mucho cuando me invitan a dar alguna charla, porque de verdad la creo y me gusta. Que todo lo creado es un regalo de amor para nosotros. Todo. Todo lo que vemos hoy, que nos tocó, que el pajarito nos despertara, que el ruido, la lluvia, todo es un regalo de amor. Así lo tenemos que ver. Pero tú, abuelo, cada uno de ustedes que me escuchan, son el regalo de amor que hoy la humanidad sigue necesitando. Decidámonos hacerlo. Porque la edad cronológica, no importa lo tristes que te sientas, no importa. Puedes ser capaz, abuelo, de trascender para ser ese lugar y esa fortaleza y ese lugar donde nuestros hijos y nuestros nietos sientan que son amados, valorados incondicionalmente, pero también que pueden saberse que están los abuelos para darles todo ese amor que hoy que tenemos miedo, nos hace tanta falta. Muchas gracias.